Yo puse de título para el que esté anotando, vivir con plenitud en el matrimonio. Yo creo que nuestra experiencia de 40 años, que es tanto, no se imaginan lo que es pararse y decir 40 años. A mí me parece ayer, pero no fue ayer, fue hace 40 años. Pero es tan completo lo que Dios hace en la vida de una mujer y de un hombre cuando tiene esa intimidad con Dios, esa relación personal que puedo tener yo, que puede tener mi marido, y que podemos llegar a alcanzar la plenitud de nuestro matrimonio cuando cada uno de nosotros, esposo y esposa, está lleno de ese amor hacia Dios. Porque las cosas empiezan con mi intimidad con Dios y con la intimidad de mi esposo con Dios. Y después eso baja al matrimonio. Todo empieza con mi relación con Dios y tu relación con Dios. Y la relación de mi esposo con Dios. Y eso baja al matrimonio. Por eso la pastora Alejandra Cabrera hablaba tanto del orar, ¿no? Del orar por tu esposo, orar por tu esposa. A veces hay esposos que no vienen a la iglesia o que no tienen esta intimidad con Dios y la esposa la tiene o viceversa. Hay que orar. Solamente el poder de la oración va a llenar de frutos, de amor y de intimidad si quieres que tu marido o tu esposa tenga intimidad con Dios. Solamente las rodillas dobladas. Y este amor, esta intimidad que estoy hablando que tiene uno y otro, se entrelaza de una manera de estar completos. De ser, como el apóstol Pablo dice, uno. Y ser plenos. Pero solamente se puede hacer esto bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es ese regalo inmerecido. La verdad, yo anhelaba tener una familia hermosa. Yo venía de una familia violenta. Había mucha violencia en mi casa. Y la familia de mi esposo era una linda familia. Y cuando nos conocimos y conocí su familia, es como que yo dije, yo quiero eso para mi vida. Pero no solo el Señor me dio una familia como la de mi suegro y mi suegra que hicieron, sino que encima me dio mucho, 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 mucho más. Por eso vos podés anhelar, no importa de dónde vengas, vos podés anhelar tener una familia conforme al corazón de Dios. Podés anhelarlo y Dios te la va a dar. En su carta a los Efesios, Pablo llama a buscar la medida más plena de esta bendición que ruego yo a Dios vos tengas sobre tu matrimonio. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la estatura de Cristo. El 19 dice, en fin, que conozcan este amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Hoy nos podemos adueñar de esa plenitud que habla el apóstol para cada uno de nuestros matrimonios. Para nuestro matrimonio tenemos que buscar esa medida de bendición. No te quedes chico, cuando ores, ora por la plenitud completa del Espíritu para tu matrimonio. Para que Dios obre sobre la vida de tu esposo, para que Dios obre sobre la vida de tu esposa. La palabra griega para definir, la palabra plenitud tiene, puedo hablar de muchos conceptos, pero lo que más me interesa es lo que Pablo usa aquí para que significa la palabra plenitud. Y dice que plenitud es terminar la tarea de llenar por completo. Es como les hablaba hoy del rompecabezas, completarlo, pero con gozo. Completarlo bajo la autoridad de Dios. ¿Querés matrimonios plenos? ¿Querés que tu matrimonio sea pleno? ¿Querés esa medida que dice el apóstol Pablo? Tenés que trabajar. Tenés que trabajar. No es fácil. Hay que trabajarla. Para terminar la tarea de llenar por completo, de tener esa plenitud de Cristo en tu matrimonio, tenés que trabajar. Y esa es la tarea que Dios nos ha dado a la esposa y al esposo. Buscar la plenitud de bendición de Cristo en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros hijos, es una tarea que no es nada fácil, absolutamente nada fácil. Para eso
vamos a tener que necesitar un solo ingrediente, la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, la gracia de Dios sobre nosotros. Vamos a leer unos pasajes que son los clásicos. Yo cuando estaba preparando esta prédica dije, como el año pasado, ¿no? Pero no puede salir de Efesios, no puede salir de algunos pasajes que el apóstol Pablo. Y a veces nosotros ha escrito, y a veces nosotros es como que los pasamos en la Biblia porque nos vamos para otro lado, pero siempre en las reuniones de matrimonios estamos con esos pasajes. Y es bueno que te los aprendas de memoria. Amén. Una de las maneras, a mi criterio, a ver si hay algún teólogo acá, a mi criterio, de llevar un matrimonio bajo la gracia de Dios, para que puedas vivir plenamente cada día, aparte de necesitar toda esta gracia de Dios, es poder discernir qué dicen estos pasajes, estos clásicos pasajes. Porque cuando los leas ahora, te voy a decir cuáles son, si hemos necesitado la gracia de Dios para ser salvos, para que Dios perdone nuestros pecados y vivir una vida plena, imagínate la gracia de Dios que tenemos que necesitar para estar casados. Imagínate, mucha gracia de Dios. Te lo dice alguien que cumplió 40 años. Mucha, pero mucha gracia de Dios. 1 Corintios 7. Voy a leer del versículo 3 al 5. Primero vamos a hablar de unas realidades para enfrentar un matrimonio. Así que si estás anotando, pone punto 1. Hablamos de las realidades, que son las difíciles de enfrentar en un matrimonio. Versículo 1:3 dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino el esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. ¿Estamos leyendo la misma Biblia? ¿Dice lo mismo la tuya? El apóstol Pablo acá se está refiriendo un poco a la intimidad sexual o la intimidad del matrimonio. Solo te voy a decir un párrafo acá. Esta palabra es para, la verdad que Dios me dio una perla con esta palabra, pues es una palabra para desglosarla, ¿no? Dice acá el apóstol que mi cuerpo es de él y su cuerpo es mío. Y que no me niegue. Así que los dolores de cabeza, a partir que escucharon esta prédica, no van. ¿Por qué? Porque dice que si no le damos lugar a Satanás, y fíjense ustedes que después hay tantos matrimonios destruidos, porque el marido está buscando donde no lo tiene, o aún en una pantalla, lo que no está en casa. Así que mujeres tenemos que saber que nuestro cuerpo no es nuestro, sino que es de nuestro esposo, y su cuerpo es nuestro. El apóstol Pablo es bien claro, pero aparte de darnos este párrafo, nos quiere dar una buena lección sobre el egoísmo. Es difícil que mi cuerpo sea de mi esposo, si es todo lo que tengo, y que su cuerpo sea mío. El apóstol Pablo nos llama a no ser egoístas en el matrimonio. Ya no soy dueña de mi cuerpo, lo dice la palabra, si es que tenemos la misma Biblia. Este ejemplo lo usa porque yo creo que el cuerpo es lo más importante que tenemos, ¿no? Lo que se ve. Y fíjate que cuando él habla de entregar mi cuerpo y que su cuerpo sea mío, está hablando de una entrega total. Yo no sé si ustedes saben que como vinimos al mundo nos vamos. ¿Lo saben esa noticia? ¿Saben que cuando, así como vinimos, nos vamos a ir? Este cuerpito va, o a la tierra, donde sea. Yo a veces cuando voy a un velorio y miro y yo dije, como vinimos nos vamos. Tanto trabajar, ahí estamos.
ese cuerpo, mientras esté en vida, es de mi esposa y mi cuerpo es de él. La realidad es que el apóstol dice que esta vida es lo único que tengo, entonces tengo el cuerpo de mi marido, porque ya no tengo mi cuerpo. ¿Se entiende? Es un juego de palabras. Este cuerpo ya no es mío. Entonces lo único que yo pensé que tenía ya no lo tengo. Decime si no es entrega eso. Decime si eso no es entrega. Es un ejemplo que nos da la Biblia. Quiere decir que yo tengo que entregar todo en el matrimonio. Todo lo que soy. Todo a mi esposo. Y mi esposo me tiene que entregar todo a mí. Porque somos uno. Cuando el apóstol habla de dejar padre y madre para ser uno solo, está un poco también hablando de esta integridad de cuerpos. Ser uno. O sea, entonces que cuando, me estás siguiendo, quiere decir entonces que cuando vos hables mal de tu esposo, estás hablando mal de vos misma. ¿Se entiende? Que cuando yo critico a mi esposo, me estoy criticando yo misma. Porque si somos uno, qué misterio es la palabra de Dios. Qué tremendo es el apóstol, qué profundo es el apóstol. Tenemos que recapacitar que cuando yo voy con los guantes de boxeo puestos, voy a luchar contra mi propio cuerpo. Decime si no vamos a necesitar la gracia de Dios para vivir con esto. Amén. Es tremendo, es tremendo. Así que ahora pensá 2 veces cuando vas a pelear con tu marido, a decirle algo, porque vas a pelear contra vos mismo. Esa es la unidad del matrimonio. Esa es la unidad del matrimonio. En el matrimonio necesitas estar libre de egoísmo, mi hermano y mi hermana. Solo la gracia de Dios va a hacer posible que vos no seas egoísta con tu matrimonio. La primera realidad, lo primero que tenemos que afrontar es que somos egoístas. La sociedad nos ha metido un espíritu de que individualismo total. Este es mi momento de hacer esto, le digo a mi esposa. No lo quiero compartir porque esto es mío. Esto lo hago a mi manera. ¿Te suenan estas frases? Este es mi tiempo, así que respétamelo. Este es mi trabajo, este es mi ministerio. Necesito ocuparme de mi vida, así que vos ocupate de los niños. Es el espíritu de la sociedad. Cuando Dios nos llama a ser uno y a saber que somos uno en todo. Y acá el apóstol Pablo nos da una directiva tremenda. Dice que no nos adueñemos de nuestros cuerpos, porque el egoísmo que tenemos cada uno de nosotros es carcoma en los huesos de un matrimonio. Esto lleva a que el matrimonio sea individualista y fíjate que esa es la independencia que fue el plan de Satanás en el Edén, independizarte de Dios para ser como Él. Necesitamos la gracia de Dios para cambiar egoísmo por desinterés y por entrega. Fíjate que el mismo Jesús no fue egoísta al entregar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Así que, hermano querido, hermana, batalla contra el individualismo. Batalla contra el individualismo. Pensá en Jesucristo, que Él lo dio todo, 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 todo. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar en nuestro matrimonio, no ser egoístas. La segunda realidad nos habla de las responsabilidades que tenemos que aceptar. Efesios 5, 21, 28. Y la responsabilidad es que el matrimonio, ¿qué es? ¿Qué hemos escuchado este tiempo? Que es un compromiso, ¿para qué? Para toda la vida. Es un pacto. Así que la palabra de Dios dice en Efesios 5, 21, 28, dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos, en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección.
sino santa, intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Buah, no los quiero dormir, pero es la palabra de Dios. Ya tenemos acá el cartel de someternos, ¿no? Hemos hablado todo el día de hoy de someterse. Pero fíjate que el apóstol Pablo nos habla primero a nosotras. Y dice que nos tenemos que someter como al Señor. Si nos casamos, tenemos que aceptar esa responsabilidad. Es muy fácil, porque si no la queremos aceptar, no nos hubiésemos casado. Pero ya es tarde, como decía hoy la pastora. Ya está. Ya te casaste, así que ahora tenés que aceptar tu responsabilidad, que es someterte. Ya no hay vuelta atrás. Tenemos que madurar cada una de nosotras y aceptar esa responsabilidad. Hoy el espíritu de la sociedad, ¿qué nos dice? Feminismo, dice un montón de cosas en contra. Yo no estoy en contra del feminismo, algunas cosas sí. Pero bueno, ¿qué nos dice? Y acá la palabra de Dios nos dice, sometete a tu esposo, bajo la autoridad espiritual de él. Si quieres que te vaya bien, Dios te dice, sometete. En todo, en todo. La única manera que baje la humanidad tuya, mi hermana, escúchame bien. La única manera que baje la humanidad y suba la espiritualidad es bajo la sumisión de tu marido. Que tengas a tu marido como autoridad espiritual. Estar sumisas en cuestiones en muchas cuestiones que te cuesten. Mira, yo te puedo hablar de experiencia mía. A mí me costó muchísimo ser una mujer sumisa, pero muchísimo. Fui siempre muy independiente. Aún como comentábamos hoy con mi esposo, yo tenía mi local, mis cosas. Me costó mucho. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que todo cambió cuando entendí la autoridad espiritual que tenía mi esposo sobre mi vida. Ahí me di cuenta. Cuando yo sabía que solamente me tenía que bajar la autoridad, que en la autoridad espiritual Él era la autoridad en mi vida, en mi matrimonio, mi vida comenzó a cambiar porque empecé a ver las cosas de otra manera y terminé ganando, mucho terminé ganando. Porque ¿sabes qué? A veces cuando tenemos un no de Él, nos cuesta. Y a veces hay no que son no, pero hay no que son negociables. Te lo dice alguien de experiencia. Te puedo dar una lista. Esos no negociables son fruto de que, bueno, me dijiste que no, está bien, pero me voy de rodillas. Señor, si vos estás de acuerdo con esto y vos sabés que está en mi corazón, por ejemplo, la cocina, vos sabés que yo quiero eso. Y si vos estás de acuerdo, Señor, hacé que este hombre un día me diga, te voy a hacer la cocina. Pasaron 8 años, pero me lo dijo. Soy una mujer de fe. Cuando vos tengas un no, orá. Ahora es tremendo cuando el Espíritu te dice que no también. Ahí baja los brazos y dice, está bien, será para otra oportunidad. Pero tenés oído para escuchar la voz de Dios. Porque tu esposo, ¿sabes qué? Tiene que dar cuentas al jefe de tu vida espiritual. Él tiene que cuidarte. Porque a nosotras nos toca estar bajo autoridad, pero a ellos les toca lo peor. Ahora voy a hablar. A ellos les toca cuidarte y amarte, como Cristo amó la iglesia. Mira qué vara tan fuerte que tienen. Yo que los hombres ya empiezo a orar hoy y a ayunar por este tema. Mi amada, tenés el mejor abogado defensor para cada situación que te encuentres con un no. Tu razón o la de tu esposo saldrá a la luz. Gastá rodillas antes de rebelarte a la autoridad de tu esposo. Gastá rodillas. Y a los esposos dice que amen a su esposa como Cristo a la iglesia. ¿Cuánta gracia de Dios necesita un esposo para amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Vos tenés noción de lo que te estoy diciendo? A ver, los hombres que se despierten. Como Cristo ama a la iglesia, que dio su vida por ella. Es un amor distinto, mi hermano. Es un amor que nunca has amado así. Jesucristo entregó su vida por amor a la esposa, a la iglesia.
Y dice que también tenés que entregar tu propio cuerpo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a entregarlo? Ámense a sí mismo, mi querido hermano. Respétense. En lo que respecta a vos, hermano, cuida tu físico, cuídate. Para ser al lado de tu esposa ese matrimonio idóneo que Dios quiere que seas. Así vas a poder amar a tu esposa, porque amándote vos vas a poder amar a tu esposa. Cuando un hombre ama a su esposa, demuestra cómo ama a Dios. Mira qué medida te estoy diciendo hoy. Como vos amás a tu esposa, estás demostrando cómo amás a Dios. Te lo dice la palabra. Esa es tu meta. Entregate a tu esposa sin condiciones. Y comenzá a trabajar. Sorprendela. Es muy triste ver cuando un matrimonio se separa y al tiempo vemos que el hombre está súper arreglado, la esposa adelgazó y cuántas cosas, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos cuando estamos casados y en el matrimonio? ¿Por qué no lo sorprendemos? ¿Por qué él no se perfuma y se pone lindo para mí después de 30 años de casados? ¿Por qué? ¿Tiene que haber una crisis tremenda? No, puedes renovar tu matrimonio. Mira, acá te doy un bonus track. A nosotras que somos tan sentimentales nos gustan los olores. Perfúmate bien y te va a ir bien. Ponete lindo y vas a ver, no me vengas a contar, pero vas a ver lo que pasa. No le hables a tu esposa, no la pelees a la mañana y quieras a la noche, porque no va a pasar. Nosotras tenemos muchas memorias. Somos puro sentimiento. Y vos, esposa, cuida a tu esposo y amalo. Tampoco lo hieras. Como decía hoy los pastores. Cuídense unos a otros. Estén lindos, prolijos. Son la vidriera del matrimonio. Pónganse lindos. Todo lo lindo que es por dentro, háganlo por afuera. Cuando la gracia de Dios se despierta en un esposo, él se preocupa por los valores, dones, proyectos que hay dentro de su esposa. Cuando Dios te despierta eso adentro, querés que tu esposa se despierte en sus dones, comience a brillar. Eso lo hace el amar a tu esposa en todas las condiciones. La gracia de Dios ama, sirve, da, perdona, libera, afirma, no sofoca, da valor, da dignidad, no destruye, apoya, anima, no es celosa ni sospechosa. Esa es la gracia de Dios. Hasta ahora hablamos de realidades, de ser egoístas, de responsabilidades, de dar todo para mi esposa y mi esposo. Y ahora vamos a hablar de los roles que tenemos que cumplir. 1 Pedro 3, 1, 7, para el que esté anotando, dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puede ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esa sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Mi querida hermana, este versículo también habla de la sujeción. Vuelve el apóstol a hablarnos de la sujeción. Y este es el rol que Dios ha dispuesto para el matrimonio. Tu marido va a dar cuenta de sus equivocaciones, porque es responsable ante Dios por tu vida espiritual. Su carga no es fácil, así que ayúdalo que su carga sea liviana. Si él te dice algo que no lo hagas, pensalo 2 veces. Te lo dice alguien de experiencia. Si te dice no vayas porque pinchás una goma. Si te dice algo no lo hagas. Parece que es un mensaje antisociedad, ¿no? Pero es así. Yo en 40 años puedo hacer una lista, puedo escribir un libro
Hoy recordaba a Jimena, no sé dónde está Jimena ahí, que hace muchos años nos fuimos juntas a Isla Margarita. Jimena estaba en un grupo de jóvenes y ella estaba en un buen trabajo, ganaba bien, no estaba trabajando conmigo en ese momento. Ganaba muy bien y no tenía quien la acompañase al exterior y quería conocer el exterior. Entonces mi marido me dio permiso y me fui con Jimena a Isla Margarita. Imagínense para mí, dejar mis hijos, mi marido. Extrañé muchísimo, pero estaba un poco como liberada de opresiones. Entonces teníamos una excursión que a mí me había encantado, una 4x4, ir por las montañas. Y Jimena me dice, no, tenemos que llamar por teléfono a Jorge. No, ¿qué lo vamos a llamar? Vamos a hacer la excursión esa. No, ella era bien oveja de su pastor. No, hay que llamarlo, hay que llamarlo, hay que llamarlo. Bueno, llamamos y ¿qué tuve? No se muevan de la playa, no vayan a ningún lado, no. Bueno, ahí al minuto vimos una excursión chiquita que era para ir a ver una playita. Dije, esto no es nada, Jimena, no es 4x4, no es nada. Y fuimos. No solo me olvidé la cámara de fotos en el taxi, que la perdí, sino que subimos a una canoa con un hombre y la canoa, nosotras dos atrás así, era entre ramas, un río que no se veía nada, de tantas ramas, y decíamos, acá nos matan. Y nos dijo que no. Y cuando vimos la playita que iba a ese río nos pusimos contentas, pero no lo hagas, porque no te va a ir bien. Porque no es el hombre el que te está diciendo que no, es la autoridad espiritual delegada por Dios que te está diciendo, no lo hagas, porque por algo es tu marido. Y por algo es un hijo de Dios con temor. Pero eso, a que te diga todo que no y que sea machista, no. Estoy hablando de la parte espiritual. Ser sumisa en lo espiritual. No es machismo, es autoridad espiritual. Porque ¿sabés qué? De esos no que te dice, él le va a dar cuentas a Dios. Así que estate tranquila. De cada no, él le va a dar cuentas a Dios. Así que vos dormí tranquila. Descansá y disfrutá la vida. Sujeta, disfrutando. Aceptá la autoridad espiritual. Te conviene. El otro versículo habla de que no se interese por la belleza externa ni la manera de vestir. Bueno, en ese contexto nos tenemos que poner lindas, pero no ostentosas, dice la palabra de Dios. Nos tenemos que poner cada una a vestirnos a la edad que tenemos. Y tenemos que vestirnos para nuestro marido, dice. Yo no me tengo que vestir para ver qué dicen los demás. Me tengo que vestir primero para agradarle a él. Y si él está de acuerdo de cómo yo me visto, todo bien. Todo bien. Pero si él no está de acuerdo, ¿para qué? ¿Para qué? Yo me rebelé también con eso. Me acuerdo que teníamos el cabello muy largo y un día fui a una peluquería y me hice un corte garzón, así, 2 centímetros. Ay, Dios, creo que no me habló por 3 días. Me fue mal también. No, me costó el tema de la sumisión. Pero acá el apóstol Pablo lo habla, viene con el capítulo 4 hablándolo y le habla a la iglesia y le dice sean sabios, sean llenos del Espíritu Santo, sean gozosos, tengan un espíritu sumiso. Y en ese ambiente saludable, el apóstol Pablo nos dice a las mujeres que seamos sumisas. Vestirnos con un espíritu sereno. Esa es la vestimenta que tenemos que tener. Esa va a ser nuestra belleza interior. Tener una belleza interior que se destaque más que la belleza exterior. Nos podemos poner la mejor ropa, la mejor marca. Podemos estar a la moda, pero si somos agrias por dentro, sonamos. Si le hablamos mal a una persona, no importa lo que tengamos puesto, sino va lo de adentro, la belleza interior. Y de igual manera los esposos, dice que sean comprensivos en la vida conyugal. Maridos, honren a sus esposas. Hoy los pastores aguayos hablaron bastante sobre la honra. Elogia a tu esposa, no seas infiel, busca agradarla, darle el lugar que merece, cubrir los defectos que ella tiene cuando estás en público. No hay nada peor que una esposa o un esposo hable mal de su marido en público. Te vuelvo a repetir, lee bien el texto ese que yo te dije del cuerpo que es de uno y de otro, porque ¿sabes qué? Estás hablando de vos misma, si estás hablando mal de tu marido.
Te lo dice alguien que también aprendió esa lección. Honrar es servir a la persona y tratarla con entendimiento. Somos un equipo, somos socios, bajo la gracia de Dios. Tenemos un mismo destino, vamos al mismo lugar. No estemos divididos, porque somos uno, porque ese es el propósito del diablo, que nos divida, que rompa nuestra relación matrimonial. Y hoy el mundo y la sociedad te dice, pero eso es normal, tanto tiempo juntos. Ni se imaginan cuando yo digo 40 años. ¿Qué? ¿Con el mismo hombre 40 años? Como un bicho raro, casi pedís perdón, ¿no? Cuando te miran. Y mi esposo siempre dice, y felices, como para 40 años y felices. Y la gente se queda mirándolo. No sean, dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios te dice, matrimonio, no te amoldes al mundo actual, no se pongan cómodos con las cosas del mundo, no te pongas de acuerdo con lo que dice la tele. Las novelas son novelas, hermanas. El matrimonio es otra cosa. A las novelas le pagan los actores para actuar. Vos estás en vivo y en directo. Tenemos que tener mucha gracia para vivir el matrimonio, porque los planes de Dios son agradables y perfectos para vos, para mí, para nuestro matrimonio. No te amoldes. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y vivimos bajo su gracia, Él nos da garantía de plenitud. No quieras traer el espíritu de la sociedad a tu matrimonio ni a tu casa. No te conviene. Fíjate lo que dejas entrar a tu casa, lo que dejas que tus hijos vean. Fíjate dónde pones tu tesoro, el tesoro más grande, que es tu matrimonio, tu familia. Fíjate en qué orden de tu vida lo pones. Porque mira, Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. El tesoro en este contexto es donde pongo mi tiempo y mi energía. Las emociones estarán puestas y dadas en mi corazón. ¿Dónde pones tus energías, hermanos? ¿Dónde? ¿En el fútbol? Bueno, justo ahora con el mundial. ¿En el trabajo? ¿Dónde la pones? En tu esposa primero. Mi hermana, ¿dónde pones tu energía? En tu esposo. Y vos me vas a decir, ¿y mis hijos? Sí, los hijos son hermosos. Los bebés son regalo de Dios. Los chiquititas de 3 años, 2 años son divinos cuando te empiezan a hablar. ¿Pero querés que te diga un secreto? Van después que tu esposa. Porque los hijos se van. Esa nenita hermosa que tenés, un día, chau papi, encontré el amor de mi vida, Él lo es todo para mí. Y vos, ¡ay, tantos años que la crié! Es lo máximo que me dio, es la que más me hace reír, la que me... Yo lo crié, pero es así. Porque la palabra de Dios dice, dejarás casa de padre y madre para unirte a tu esposa y ser uno solo. Los hijos pasan, pero tu esposa queda. No te olvides esto, ¿eh? Los hijos pasan. Mírala a la que tenés al lado, pero ella queda. Va a quedar hasta que la muerte los separe. Los bebés pasan, crecen, se casan y forman su propia pareja, su propia familia. Es así, Dios lo hizo así. Por eso yo apuesto todo a mi marido. Amén. Decía amén. Jesús nos ha dado mediante la cruz esta libertad, que nos dio bendición sobre bendición. Él puede hacer que tu matrimonio sea feliz. En este fin de semana, en este día has tenido muchas herramientas, mi querido hermano y hermana. Ponelas en práctica, no las dejes pasar. No son emociones. Lucha contra las emociones, pero dale lucha a las emociones. No. Yo hoy te tengo de la manito, pero capaz que mañana o pasado, seguro que el diablo va por una pelea, pero segurísimo. Ya mismo esta noche quizás cuando llegues a tu casa. Pero dale el revés, decirle no, nosotros somos de Cristo y Él está en medio nuestro entrelazándonos para hacer un matrimonio pleno. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere para tu vida esa plenitud de matrimonio.
Esa plenitud de matrimonio quiere Dios. Hoy hablábamos en el reportaje de nosotros. Somos un ejemplo entre tantos, pero quiero que sepan que nosotros somos pura gracia de Dios. Nuestros hijos son pura gracia de Dios. Pero tuvimos que batallar, tuvimos que pelear, tuvimos que orar, que llorar. Y la verdad que podemos decir qué bueno ha sido Dios con nosotros. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Yo aprendí a sujetarme. Él aprendió a amarme de una manera distinta. No quizás como me amaba cuando éramos jóvenes, ni cuando estábamos criando a nuestros hijos. Cada vez me va amando mejor. Quizás a nuestra edad no esté la pasión física, pero está un amor entero e íntegro, completo en nosotros. Así que no sé cuántos años tenés de matrimonio, pero te puedo decir que se puede y puede ser pleno. Que las mujeres estén sujetas a sus esposos. Que pienses que tu cuerpo es el cuerpo de él y viceversa, porque eso hace que sean uno. Hay un secreto ahí, que yo oraba y decía, Señor, reveláselos. Que cuando vos vayas a hablar de él, sepas que estás hablando de vos. Por lo tanto, cuando le haces cosas bien a él, te las estás haciendo a vos también. Lidia con el egoísmo. Y sé un hombre y una mujer de fe. Amén. Así que yo en esta tarde, vamos a darle estos consejos para que tengas un matrimonio pleno y feliz. Yo voy a leerte algo ahora. Quisiera si Agustín me acompaña. ¿Está por ahí? Teclado. Quiero leerte algo que lo escribí porque no lo iba a poder hablar. Y es nuestro testimonio de vida. Hace 27 años que mi esposo y después yo me puse ahí acoplada a pastorear la iglesia y jamás dimos este testimonio de vida. No sé por qué, no se dio nunca. Y esta semana orando el Señor me dice, ponete a escribir, hablen de ustedes dos, de dónde Dios los sacó, lo que pasaron y a dónde los llevó. Porque es muy fácil cuando ven al pastor o me ven a mí bien vestida, es muy fácil cuando ven la prosperidad que Dios nos ha dado por pura gracia, pero por pura gracia. Pero yo quiero que ustedes puedan conocer, como hoy decía la pastora, que a veces no es fácil y que a veces nos pasan cosas. Y si Dios en nuestro testimonio hizo lo que hizo, ¿cuánto más lo va a hacer con ustedes? ¿Cuánto más? Mucho más, mucho más. Así que bueno, no se me duerman. ¿Están despiertos? Muy bien. La primera vez que voy a leer este testimonio en 27 años. Y sabemos con mi esposo que Dios obrará a través de él. Me traje esto porque espero no llorar. Dije, Señor, no tengo que llorar. Soy muy llorona, pero no tengo que llorar. Te vamos a entregar en esta tarde nuestro tesoro. No puedo. Ya me voy a poner. No sé si la música era mejor o peor. Pero bueno, Agustín, Dios va a orar igual. Después de 40 años de casados, podemos entender y comprender que Dios tenía un propósito con nuestro matrimonio. Ahora entiendo tanto cada momento vivido. Tengo la sensación de mirar hacia atrás y ver como un gran rompecabezas nuestro matrimonio. Y cómo Dios nos fue guiando a colocar cada pieza. Todavía faltan. Todavía no está terminado. Pero podemos vislumbrar la figura que ya tiene forma. Ni bien nos conocimos con mi esposo, fue flechazo total en nuestros corazones. Nos comprometimos a los 6 meses y ya nos queríamos casar. Pero tuvimos que esperar un año más. Nos casamos a los 21. Bueno, mi esposo a los 20 tuvo que firmar mi suegro. Peor no me podía haber sentido ese día. Ahora entiendo por qué mi suegra lloraba tanto. Después de tener 2 varones,
Lloraba mi suegra y digo, esta vieja está llorando tanto. Lloraba. Y yo que estaba feliz en la novia, digo, ¿qué llora tanto? Claro, 20 años. Yo me sentía una adulta que estaba robando a un niño de 20. Aclaro que soy 9 meses mayor, ¿eh? No se crean que soy mucho mayor. Ambos éramos bancarios. Él trabajaba en el Banco Español, yo en el de Galicia. En esa época no eran tiempos de créditos, ni te pienses que ibas a tener un crédito. Así que construimos una habitación y una sala de estar, donde mi papá tenía un lugar para guardar 2 autos, lo cortamos por la mitad. Y lo decoramos. Miren si era profético. Después tuvimos un negocio de decoración y yo fui decoradora. Pero en ese tiempo no sabíamos nada de nada, pero lo alfombramos, lo empapelamos, le pusimos unas lindas cortinas. A los 3 meses de casada, fui al médico porque no quedaba embarazada. Yo quería un bebé, yo quería una familia. Soñábamos con ser padres jóvenes y formar una familia. Y finalmente llegó nuestro primer hijo a coronar nuestra vida. Y ahí tuvimos que aprender a crecer de a 3, imagínense. Ya 21, 22, más una criatura con errores y defectos. Criamos a Sebas, los 3. Crecimos. Después de 2 años, nos mudamos a nuestra primer casa propia, alquilada. Ya con Sebastián, a nuestra primer casa alquilada. Era un desastre. Viejísima, fría, con hormigas que salían del sótano, porque una vez llegamos, me acuerdo, abrimos la puerta y vi como una cinta negra que se movía. Y yo dije, ¿qué es eso? Y era una fila así ancha de hormigas negras que iban hasta la cocina. Era como una víbora y salían del sótano de nuestro dormitorio. Imagínense lo que fue esa noche. Esa era nuestra casa. Pero le dimos calor de hogar. Vivíamos a pocos metros de una vía cerca de la estación de Bernal. Y allí nació Mariano. Era una casa muy especial porque yo a veces, Jorge venía tarde de la noche y tenía tanto miedo. Yo no conocía al Señor y yo tenía mucho miedo. Me habían criado con mucho miedo. ¿Y saben qué hacía? A las ventanas les ataba alambre. A la puerta, loca. Dios me liberó del miedo. Pero yo tenía mucho miedo, me agarraban como ataques de taquicardia cuando me quedaba sola. Y un día una vecina que mi parra daba con la de ella, me invita a tomar mate. Y yo estoy tomando mate con el bebé y Sebastián y siento un ruidito arriba, que era mi parra también que venía. Y yo digo, ¿qué es eso? Ah, son las lauchas que están comiendo las uvas. Casi me muero. Creo que nunca más salí al patio de esa casa. Pánico. Y llegó Mariano, que también fue muy buscado. Y completaba nuestra familia. Al tiempo corría el año 1982 y comenzaron las pruebas económicas. Quizás alguien nos ve hoy y dice, no, los pastores también, miren la casa, todo. Pero fue un tiempo de mucha, mucha dificultad. Mi vida estaba dedicada al hogar, a cuidar a mis nenes, con todo mi amor y mi esmero. Pero el sueldo de mi esposo solventaba el alquiler y los impuestos. ¿Cómo vivíamos? De más está decir que el arroz era un menú muy, muy cotidiano. Lloro por la gracia de Dios, porque Dios ha sido bueno, muy, muy bueno. No me mires así. Bueno, ¿cómo vivíamos? De más está decir que el arroz era un menú muy cotidiano y comprar un bife en la carnicería, contando las monedas, era solo para mis nenes.
Ni se imaginan la alegría cuando mamá venía con 1 kilo de milanesas hechas. O una bolsa de papas que traía mi papá, esas bolsas grandes. Y se imaginan que podía cocinar todo lo que pueda salir de una papa. Ñoquis, croquetas, todo lo que salía de una papa. Después aprendí la palabra delivery, que tanto el pastor dice. La aprendí y me encantó esa palabra. Pero en esa época no. Me enamoré tanto de esa palabra que después no la solté más. Pero bueno, algo cocino. Los fines de semana nos íbamos a la casa de mi papá o de mis suegros. Porque imagínense que eran 8 días menos en el presupuesto de la comida. Así que los viernes agarrábamos los chicos unas frazadas y nos íbamos a la casa de papá y los domingos a la casa de mis suegros. Y no olvido los domingos a la noche, cuando mi suegro colocaba un billete en el saco de mi marido. No conocíamos al Señor en esa época. Pero había tanto amor, tanta lucha, tanta entrega, que seguro que sus planes en nosotros estaban gestando. Un día, bueno, esto es cómico, así que va a aliviar un poco. Un día me quedé sin agua en esa casa vieja. Abro la canilla, nada. Claro, esa casa tenía como 100 años. Se rompieron las canillas, el caño. Y la dueña me dice, no tengo plata, y yo menos. Así que mi papá nos trajo una manguera de 40 metros y la pusimos en la canillita. ¿Vieron las casas que hay un pilar en la entrada? Hay una canillita. Y la llevamos todo por el costado de la casa y caía en la pileta de la cocina atada con un alambre. Allí sacaba agua para lavar la ropa, bañar a los nenes. Recuerdo ollas calentándose por 2 meses. Pero yo no recuerdo que eso haya sido un gran drama. La verdad que no lo recuerdo. Había que hacerlo, no quedaba otra. No había otra solución. Y hoy pienso, el Señor nos estaba moldeando. Pero en ese tiempo aún recuerdo que éramos jóvenes, enamorados, y nuestro matrimonio probado aún en lo económico salía ileso. Ahora entiendo cada una de esas pruebas. Nunca nos aferramos a lo económico. Aprendimos a no aferrarnos a lo económico. Porque en esa época un sueldo de mi esposo era un alquiler. Y en otras épocas era un par de zapatillas. Así era la política y así eran los gobiernos. En esa época también empezamos a sufrir robos. Yo embarazada con la panza de Seba, saliendo de mami, con pleno tiroteo que se lo querían llevar a Jorge. Y saben que no hace mucho hice un recuento como matrimonio que hemos sufrido en nuestra casa, directa o indirectamente. Los puedo enumerar como 30 robos, de una manera o de otra. Y de todos, Dios estuvo con nosotros. Por eso no nos aferramos a lo económico. Al poco tiempo de todo ese tiempo, mi esposo comienza a acercarse al Señor y todo comenzó a cambiar. Literalmente, mi hermano y mi hermana, todo comenzó a cambiar. Nos mudamos a una casa más hermosa, alquilada, porque alquilamos por 10 años. Pero Dios tenía un propósito. Ni bien comenzó a conocer a Dios y a entregarse a Él, el plan de Dios se activó en nuestras vidas. Se convirtió en el vendedor número 1 de la empresa por muchos años. Luego comenzamos a ir a la iglesia toda la familia. Y se estaba cumpliendo mi sueño de tener una familia hermosa, soñada. En ese tiempo también recordamos la prueba más dura que tuvimos que vivir en nuestra vida. Era entregar la vida de nuestros hijos a Dios.
Sebastián, de una simple operación de amígdala, terminó con 3 transfusiones. Lo entregamos a Dios esa noche y Dios lo devolvió. Gloria a Dios. Entendimos que nuestros hijos son de Él y que Él nos presta a los hijos por un tiempo. Cuando todo estaba, digamos, perfecto, cuando todo estaba casi perfecto, trabajo, prosperidad, felicidad, un día llega mi esposo a casa y me dice, voy a servir en la iglesia medio tiempo. ¿Cómo? Yo lo había conocido en una empresa. Soñaba con un empresario. Jugaba torneos de tenis, estaba federado. Soñaba con un marido deportista. Y, imagínense, me dijo, cree. Y yo dije, pero no voy a tener nunca más mi casa. Cree, me dijo, vas a tener tu casa, tenés fe. Si vos no tenés fe, toma la mía. Me dijo, tengo un llamado de Dios. Así que yo no tenía fe, me agarré de la fe de Él. No me había casado yo con un futuro pastor. Pero ¿saben qué? Yo no sé qué pasó en ese momento. Bueno, con los años pude entender qué pasó en ese momento. Pero fue escuchar la voz del Espíritu Santo que me dijo, dale, dale. Sí, mi amor. Y Dios hizo esa unidad espiritual entre nosotros a partir de ese momento. Pero es esa unidad espiritual que solo la hace posible Dios. Te puedo garantizar que no es humano para nada, absolutamente para nada. Me dijo, Dios va a cumplir tus sueños, quédate en paz. Y pude aprender a dejar cada proyecto de mi vida en las manos de Dios. No solo servía en la iglesia a medio tiempo, sino que su sueldo de la empresa al poco tiempo se duplicó. Teníamos una vida súper tranquila, congregados en una iglesia céntrica, grandes, cómodos. Habíamos abierto nuestro primer local de alfombras, un local que alquilamos delante de la casa de mi mamá, así yo podía tener a los nenes cerca. Compramos nuestro primer departamento. Todo un desafío tener nuestra casa, nuestra propia casa. Teníamos una vida tranquila. Pero Dios tenía plan de movernos. Así que mi hermano, cuanto más tranquilo estés, Dios te mueve. ¿Cómo? ¿A dónde? Mi esposo me dijo otra vez, cree. Si no es por vos, toma de mi fe. Y el Espíritu Santo obrando otra vez en mi vida, me dio la palabra otra vez, dejar. Cada vez entendía mejor esa palabra de dejar y renunciar. Cuando la decisión estaba tomada, que nos vendríamos a Monte Grande, oh casualidad, le ofrecen en la empresa donde él trabajaba un puesto de gerente comercial, donde ganaría una cifra súper importante. No se las voy a decir, muy importante. Y ese cambio tan importante en la empresa haría que yo no trabajase más. Así que imagínense en mi alegría como esposa. A ver, esposas, vienen y te dicen tu marido, me nombraron gerente y voy a ganar todo esto. Yo ya estaba pensando qué me iba a comprar, qué iba a hacer, la casa que iba a comprar. Mis cuentas decían prum, 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 prum. Imagínense. Pero ese cambio significaría que él tendría que viajar al exterior muchas veces y dedicarse full time. Pero no me daba cuenta en ese momento que tendría que dejar de ser pastor, que era su llamado, que era su pasión, que era su vida. Oramos otra vez y fue creer. Y otra vez la palabra dejar, renunciar. Pero en cada dejar y en cada renunciar, Dios nos multiplicaba más como esposos, en lo económico, en la vida familiar. Cada palabra dejar y renunciar, humana, Dios espiritualmente la llenaba. Nunca nos aferramos a los billetes. Solo aprendimos a administrar lo que no es nuestro.
y a gozar de los regalos extras que hoy en día Dios nos da. Cada viaje, cada alegría, son regalos de Él, pura gracia. Nuestro Dios es un Dios grande y cuando tiene un propósito no lo deja atrás. Fueron tiempos difíciles, de cambios, de crisis, de llorar, de orar, de renunciar, de compartir. Todo lo que éramos, todo lo dábamos. Y eso que éramos un matrimonio recién jovencito, madurando en Él. Pero éramos el modelo a seguir. Y Dios fue bueno. Dios fue grandemente bueno. Nuestro matrimonio se mantenía firme y jóvenes. Comenzamos la obra en esta iglesia, basados por la fe. Cree, fe implantada por el Señor, pero activada en mi caso por mi esposo. Y como Dios es un exagerado, despertó este don multiplicador de fe en mi vida. Nada me preocupa más hoy que vivir por fe. Es tiempo de creer que Dios diseña tu matrimonio y solo tenés que activarlo por fe. Entregar y dejar fue la base. Hoy podemos ver los frutos. Hablar de nuestros hijos, nuestra mayor alegría y gratitud, necesitaríamos un párrafo aparte. También hablar de nuestras nueras y nietos que completan nuestra dicha. Hoy mirando este rompecabezas, juntos con mi esposo, podemos ponerle a este testimonio un broche final que lo sostiene todo. Y es que todo lo que somos y hacemos es pura gracia de Dios. Amén. Dios los bendiga.